Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más el enorme privilegio de estar delante de tu presencia, comenzando este día, Señor, oh Dios del cielo. Te rendimos nuestro corazón, te rendimos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que cada mañana se unen a nuestra voz con el único propósito de empezar el día, de comenzar cada mañana delante de tu presencia, meditando en tu palabra, recibiendo de ti, Señor, el alimento espiritual, recibiendo de ti, Señor, la fortaleza, recibiendo de ti la sanidad, el perdón, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias en esta mañana te damos por permitirnos, Señor, ese privilegio, Señor, de entrar por tus puertas con acción de gracias, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú representas para nosotros, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios, por las vidas de todos aquellos que en esta mañana, Señor, se humillan delante de tu trono, delante de tu presencia, conociendo tu grandeza y tu poder. Venimos delante de ti, Señor, oh Dios, porque te necesitamos, porque anhelamos más de ti, porque anhelamos más de tu compañía, porque queremos conocerte, queremos caminar contigo, queremos experimentar cada día, Señor, tu preciosa paternidad, experimentar tu perdón, experimentar que tú nos diriges, que tú nos guías, Señor, por senda de justicia, que tú nos apacientas, Señor, con ciencia y con inteligencia, Señor, que tú, Señor, sales a nuestro encuentro con las más ricas bendiciones, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, Señor, comenzar este tiempo devocional, Señor, dirigiendo, Señor, nuestra mirada al trono de la gracia, al trono de la misericordia, Señor. Cuánto te anhelamos, Señor, cuánto necesitamos estos tiempos, Señor. Vivirlos contigo, Señor, experimentar oh Dios, para que nuestra vida sea fortalecida, para que recibamos nuevas fuerzas, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, familia, muy buenos días. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Teams, Microsoft. Un saludo especial para todos y cada uno de ustedes en este día 25 de noviembre. Se nos está terminando el mes y el año. Entonces, qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Reciban un saludo muy especial desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Bueno, esta mañana tengo para compartir con ustedes un tiempo, una meditación bien especial, que habla precisamente acerca de nuestra fe. El tema lo hemos titulado ¿Cuál es el cimiento de tu fe? ¿Cuál es el cimiento de tu fe? Recordemos que la fe es un ingrediente muy especial, indispensable para poder vivir la vida cristiana como el Señor Jesucristo vino a modelárnosla. ¿Sí? La vida cristiana no es una religión, no es una tradición, es un estilo de vida, es un modo de vida que se debe vivir
a la manera como el Señor Jesucristo, que vino a establecerlo y que vino a modelarlo, pues lo vivió. Y para poder vivir a la altura, para poder vivir realmente y siendo imitadores de Cristo, necesitamos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Entonces, sin fe realmente es imposible caminar con Él, sin fe es imposible poder cumplir el propósito para el cual Él nos llamó. Así que vamos a escudriñar un poco acerca de los fundamentos de la fe nuestra, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento o los cimientos de la fe? La vida cristiana tiene un cimiento, porque nadie puede poner otro fundamento, dice la palabra del Señor, el cual es Jesucristo. Jesucristo se constituye en el cimiento. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios, capítulo 3, 11. 1 Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, ¿sí? ¿Cuál es Jesucristo? Y sobre ese fundamento es que nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Entonces hay dos creencias determinantes para tener una buena relación con Dios, ¿sí? Hay dos elementos que nosotros debemos desarrollar. Debemos creer que Él existe, debemos creer que Él es real y debemos creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan con diligencia. Eso lo escribe también el autor de Hebreos, ¿cierto? En el capítulo 11, versículo 6, ¿sí? Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Dios existe, de que Dios es real y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que hará justo lo que Él ha prometido. Él hará lo que Él ha prometido. Él cumplirá sus promesas. Él cumplirá su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepiente. Estas son verdades fundamentales realmente para la vida cristiana. ¿Sí? Y por eso dice el apóstol Pablo, sí, el apóstol, perdón, el autor de Hebreos, que se supone que es el mismo apóstol Pablo, ¿no? Eh, esos dos aspectos bien importantes en la vida cristiana, ¿cierto? Entonces, estas dos verdades son fundamentales para vivir, ¿cierto? Esa vida al estilo de Jesús. Y el camino a seguir para tener una relación con Dios personal por medio de su Hijo Jesucristo, sin fe, porque a Él no lo vemos, ¿sí? Por eso dice, por fe andamos, no por vista, por fe andamos, no por vista. O continuamos o confiamos en Él en todo momento al caminar por fe o nos dejamos guiar simplemente por nuestra mente, por nuestras emociones, por nuestro parecer, por las costumbres, por la tradición, por la corriente de este mundo. ¿Sí? Podemos caer en esa disyuntiva también de querer hacer, de querer vivir como el mundo vive, ¿cierto? Por imitación, que es la triste elección que muchas personas han tomado, replicando, digamos, la vida de otras personas, ¿sí? Y entonces viviendo la vida, el estilo de vida de otras personas que realmente no se constituyen como verdaderos modelos, sino modelos completamente equivocados. Eh, es muy importante entender que Dios es un Dios de modelos, de procesos, que Dios ha establecido modelos y patrones muy claros, hay principios inamovibles en su palabra, ¿sí? Porque Él dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y cuando nosotros nos afincamos en la palabra, nos estamos afincando en algo que es eterno, ¿sí? Los tiempos van a pasar, las temporadas van a pasar, las costumbres van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? El que hace la voluntad de Dios permanecerá siempre allí firme, sin fluctuar, sin cambiar, digámoslo así, su manera de pensar, porque tiene bien clara sus convicciones. Entonces, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, hace
un contraste entre la realidad física que hoy vivimos y nuestro futuro eterno que aún no vemos, ¿sí? Aún no lo vemos, sino que lo podemos saludar, lo podemos mirar como lo miraron los hombres de fe. El mismo libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de estos héroes de la fe. Ellos se fueron, muchos de ellos, sin haber alcanzado aquí lo prometido. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron con esa seguridad y con esa tranquilidad? Porque ellos aquí en la tierra sabían que no iban a estar para siempre y que había algo en la eternidad, algo que ellos podían vislumbrar, que ellos podían visualizar ya con los ojos de la fe, porque su mirada estaba puesta en ese galardón, estaban puesta en esa ciudad, sí, que Dios tenía preparada para ellos, ¿cierto? Ellos estaban mirando más allá de las circunstancias. Entonces, eh, podemos ver allí en Segunda de Corintios, vamos a mirar Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, dice, sabemos que si se deshace la casa terrenal, esta tienda que es nuestro cuerpo, Dios tiene preparado en los cielos un edificio, ¿sí? Una casa eterna, no hecha por manos humanas, ¿sí? Y por esto también gemimos, pues deseamos ser revestidos de aquella nuestra casa celestial. Porque si se nos encontrara vestidos y no desnudos, asimismo los que estamos en esta tienda gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, pero Dios, que es el que nos hizo para esto mismo y quien también nos ha dado la garantía del Espíritu. Ahí está hablando de esa patria, de esa morada, de ese edificio celestial que Dios ha ido a preparar. Y ellos tenían esa convicción. El apóstol Pablo estaba transmitiéndole a la iglesia de Corinto esa convicción. Entonces, la única manera en la que podemos reconciliar estas dos realidades es el caminar por fe. Podemos reconciliarnos con la vida que vivimos en este plano natural, con la vida espiritual, con la vida eterna. Es la única manera. ¿Qué nos lleva a vincular esos dos estilos de vida? La fe. ¿Sí? Por eso es tan importante la fe. Porque el apóstol Pablo dice que por fe andamos y no por vista. Si andáramos por vista, viviríamos desanimados, desalentados, desilusionados. Pero la fe nos lleva a vivir con esperanza, a saludar con esperanza lo que aún no estamos viendo, lo que aún no estamos disfrutando. Primera en segunda de Corintios 5, 7 dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a mirar segunda de Corintios 5, 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, dicen en segunda de Corintios también 5, 7, y no solo su llegada, sino también por el consuelo que él había recibido de parte de vosotros. Él nos hizo saber de vuestro gran afecto, de vuestro llanto y de vuestra preocupación por mí, para que así se alegrara aún más. Entonces debemos aprender a confiar plenamente en Dios, aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de las necesidades que este mundo caído nos depara. Aunque nuestros ojos no muestren, ¿cierto? Que estamos ante una situación desalentadora, preocupadora, ¿cierto? Aunque no pueda verte, sé que está sobrando. Esta hermosa canción que interpreta este grupo, famoso grupo Market, eh, dice, aunque no pueda verte, sé que está sobrando. ¿Sí? Sé que está sobrando, sé que estás actuando, sé que te estás moviendo con poder. Bueno, entonces, ¿qué es la fe? El apóstol o el escritor de Hebreos describe la fe como la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos.
Es para comprenderlo, lo que significa caminar por fe, primero debemos entender, debemos comprender lo que quiere decir la Biblia cuando usa ese término, En el griego, en el Nuevo Testamento, se usan dos palabras al hablar de lo que es la fe. Se usan dos palabras del griego. La primera significa creer en lo que alguien ha dicho, ¿sí? Y que eso que ha dicho es verdad. ¿Sí? Creer en esa versión, en esa narrativa, en ese expresión, ¿cierto? Creer que eso es verdad. ¿Sí? En segundo lugar, la segunda palabra implica no solo creer, sino confiar, ¿sí? Sino también hacer un compromiso con esa declaración o con esa persona, ¿sí? Entonces, qué importante eh, el ingrediente este de la fe, porque nos lleva realmente pues a creer en lo que se nos anunció y a confiar en eso que se nos ha dicho y comenzar a caminar en esa dirección. Entonces, la segunda es la que salva, la fe que salva, ¿sí? La fe que nos permite vivir y la segunda es la fe que salva, porque nos lleva a mirar mucho más allá de este plano terrenal. Creemos que la palabra de Dios, el Evangelio como tal, las buenas nuevas, ¿cierto? Es verdad, porque viene del corazón de Dios y entonces depositamos nuestra confianza en esa verdad y nos comprometemos con el Señor a caminar con Él, a caminar siguiendo sus pasos, a caminar en obediencia, a caminar en su voluntad. Entonces, nos desprogramamos de nuestra vida, de nuestro parecer, entregándole de una manera el control de nuestra vida a Él. Entonces, depositamos nuestra confianza en su verdad y nos comprometemos con el Señor a caminar. Solo entonces podremos que comprometernos con el Señor y podremos caminar por fe en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Pues confiamos en que si, sin importar lo que pueda acontecer aquí, nuestra confianza y nuestra seguridad está en Él. Así vemos que muchos de los que se murieron, ¿cierto? Abrazando la fe cristiana, como nos lo narra el libro de Hebreos, que muchos de ellos murieron y sufrieron aquí penalidades, cárceles, muchos fueron asesinados, pero ellos tenían su mirada puesta en lo eterno. Eso era lo que les permitía a ellos soportar esas pruebas, esa persecución, esas injusticias que se cometen muchas veces. Entonces la Biblia usa tres palabras para descubrir este concepto. La primera es la fe, la creencia y la confianza. La fe, la creencia y la confianza. En el idioma griego, todos estos son términos que implican acción. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. ¿Sí? La creencia, una creencia eh, que no se lleva a la acción, simplemente será un dogma solamente. ¿Sí? Y la confianza nos tiene que llevar a la acción también. ¿Sí? Es como cuando un niño, ¿cierto? Un niño que está en una parte alta, eh, el papá le dice, lánzate, ¿sí? Y el niño cree, tiene la convicción fija en su papá, ¿sí? Que no lo va a defraudar, que no lo va a dejar golpearse, y entonces el niño tiene fe, pero esa fe lo lleva a la acción, ¿sí? A lanzarse en los brazos de Dios. Muchas veces escuchamos cristianos decir que creen que tienen una fe muy ciega, una fe muy grande en Dios, pero a la hora de actuar, esa fe no se demuestra. La fe sin obras está completamente muerta, no sirve para nada. Entonces la fe es acción. Es todas estas tres palabras que hemos mencionado, la fe, la creencia y la confianza, siempre denotan acción. Estos términos implican acción. Producen una acción interna que impulsa nuestra vida y nuestra voluntad y nos mueve hacia, ¿qué? Hacia la acción.
de pronto violentando nuestra propia voluntad, ¿sí? Como el apóstol Pablo nos manifiesta allí, ¿cierto? Porque hay una lucha interna, porque hay dos naturalezas latentes en nuestra vida. Y es muy importante que la naturaleza nueva, la naturaleza en Cristo, se renueve cada día, se fortalezca, para que la naturaleza carnal vendida al pecado, pues no tome el partido, no tome el control de nuestra vida y terminemos pues en ese círculo vicioso. Entonces, esa confianza, esa fe, esa creencia produce acción, ¿cierto? En el capítulo 11 de Hebreos se elogian a 19 personas, miren, 19 artífices de la fe, 19 héroes de la fe, personas por lo que ellos hicieron, ¿sí? Por su fe, como resultado de haber que confiado en el Señor. Y comienza desde Abraham, comienza desde el mismo, aún desde Abraham, no, comienza desde Abel. ¿Sí? En el libro de Hebreos, si usted mira, eh, comienza la narrativa mencionando a Abel. ¿Sí? Entonces, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron aprobados. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza aquí con la lista. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, ¿sí? Por lo cual fue reconocido como justo y Dios aceptó su ofrenda. Aunque está muerto, aún sigue hablando por medio de su fe. Imagínense qué increíble. Abel, el primer, el primer, la persona que perdió la vida, no de una manera natural, sino por mano de su hermano, el primer hombre que fue asesinado. Ese fue el primer homicidio que existió en la creación. Y dice que aunque está muerto, aún sigue hablando por medio de su fe. Mire que Abel nos sigue enseñando a nosotros con su ejemplo de vida, porque él ofreció a Dios lo mejor por fe. ¿Sí? Le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, esas 19 personas están ahí como ese ejemplo, como ese modelo, como ese patrón, como ese estandarte que nosotros debemos fijarnos eh, por lo que ellos hicieron, por lo que ellos vivieron, ¿sí? Como resultado de haber confiado plenamente en Dios. Entonces, la fe y la plena convicción, la fe y la plena convicción de que Dios es quien dice ser, ¿sí? Es quien dice ser, es que nosotros confiamos y que hará lo que dice. Él dice quién es, yo soy el que soy. Y él promete hacer las cosas y las hizo. Él prometió la salvación. Él le dio al mismo hombre en el mismo momento de su caída, le dio una promesa. La promesa de restauración, la promesa de salvación. Y así lo cumplió. ¿Sí? Cumplió esa promesa al enviar a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces debemos creer, confiar plenamente en lo que Él es, en lo que Él dice, ¿sí? Aquí en su palabra y en lo que Él hace. ¿Sí? En lo que hace. Entonces, eh, es una inquebrantable e incondicional y visible certeza, ¿cierto? Que está basada en su palabra, que está basada en su palabra. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, solo Dios basta con, 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 con para nuestra seguridad. ¿Sí? Solo Dios basta como objeto de nuestra fe, como base fundamental de nuestra fe. Y por eso, pues el título de nuestra meditación en esta mañana es ¿cuál es el cimiento de tu fe? ¿Cuál es el cimiento de tu fe?
Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas han fundamentado su fe en otras cosas. Y el apóstol eh, Mateo 7 nos habla de esas dos personas que edifican su casa. Las dos edifican su casa, pero una edifica sobre la arena y el otro edifica sobre la roca. Entonces, nosotros estamos llamados a edificar sobre la roca, no sobre la arena, porque él habla acerca de la importancia de nosotros aprender a fundamentar nuestra vida sobre, sobre la roca que es Jesucristo. Y dice allí en Hebreos 7, capítulo Mateo 7, 24, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces ahí está que en este mundo en el cual vivimos mucha gente ha optado por edificar su vida sobre la arena, edificar sus relaciones sobre la arena, edificar su matrimonio, su familia sobre la arena, porque se están apoyando en creencias, se están apoyando en ideologías, sobre todo en este tiempo de las famosas ideologías que se están imponiendo por toda parte. Pero mucha gente ha optado por vivir de acuerdo a esas ideas. No son simplemente ideas que van cambiando con el tiempo. ¿Sí? Eso se va viralizando, se viraliza, pero después del tiempo se va diluyendo porque surge otra idea, otra ideología, y entonces el mundo vive cambiando constantemente. Pues esa persona que decide vivir de acuerdo a las ideologías, a las costumbres de este mundo, pues es un hombre insensato, porque está edificando su vida sobre la arena y van a ser sometidas las dos casas son sometidas a prueba. El que decide edificar sobre la roca y el que decide edificar sobre la arena. Y la prueba está en muchas edificaciones que se han levantado y que eh, surgen desastres naturales, inundaciones, deslaves y todas esas situaciones que se han presentado. Y las casas que permanecen quizás son las que están mejores edificadas, las que están mejor consolidadas, que están fundamentadas en un terremoto, ¿sí? Terremoto, un movimiento telúrico, muchas edificaciones se caen, pero ¿cuáles permanecen? Las que tienen buenos cimientos, las que tienen cimientos antisísmicos, y son las que permanecen, ¿sí? Entonces, entender que solo Dios basta como objeto de nuestra fe. Hay dos aspectos que son muy importantes, Dios y su palabra. ¿Sí? Nosotros describimos esto en nuestros cursos de formación básico de nuestra fe cristiana y eso lo escribimos como con un trencito, una locomotora. Y esa locomotora tiene tres partes. Está la máquina, la locomotora, está un vagón en el medio donde va el combustible y está el vagón de atrás que son las emociones. Y nuestra vida va a marchar si nuestra fe, que es el combustible, se pone en Dios, en la máquina, en la locomotora. Nuestra vida va a avanzar. Pero si decidimos poner nuestra fe en el vagón de atrás, que es donde están las emociones y los sentimientos, pues nuestra vida se va a estancar. ¿Sí? Entonces es Dios y su palabra. Dios y su palabra es lo que usted y yo necesitamos. Dios y su palabra son más que suficientes. No es Dios y otras cosas. No es Dios y otras creencias. Dios y su palabra. Entonces, en esta mañana yo le invito a que
procure cada día cimentar su fe. Y su fe se fortalece en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su palabra, en el estudio de su palabra, en la lectura de su palabra, en meditar su palabra. Hay 5 formas que nosotros hemos enseñado y hemos aprendido cómo debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Está el oír, está el leer, ¿sí? Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios. 5 formas de nosotros alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios que nos van a fortalecer. La fe viene por el oír, dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El oír viene por la palabra del Señor. Entre más nosotros escuchemos la palabra del Señor, entonces más fuertes, más fortalecidos vamos a estar. Entonces dice, así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? El oír, el escuchar la palabra de Dios alimenta nuestra fe, nutre nuestra fe. ¿Sí? Entonces, en la tarde, en nuestro tiempo de iglesia en casa, ampliaremos y vamos a profundizar más acerca de cómo fortalecer nuestro cimiento, cómo fortalecer esas bases, esos cimientos, cómo está su cimiento y cómo fortalecer el cimiento de nuestra fe en Jesucristo, en Dios y en su palabra. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más este privilegio, Señor, de comenzar, Señor, este día en tu presencia. Gracias por la vida de todos aquellos que en esta mañana se han levantado con el deseo de conectarse a la fuente de vida, de entrar, Señor, oh Dios del cielo, en esa comunión íntima contigo, Señor, oh Dios del cielo. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Estamos llamados a permanecer en ti porque tú eres la vid, nosotros somos las ramas. Y toda rama, Señor, que permanece en ti, llevará fruto, Señor. Fruto abundante, fruto permanente. Señor, no dejes que nosotros, Señor, nos despeguemos de ti ni un solo día, Señor. Ni un solo instante, Señor. Queremos vivir adheridos a ti, Señor. Queremos seguir escuchando tu voz, creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Así que la fe proviene por el oír, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor, porque queremos que tú sensibilices cada día nuestros oídos. Que tú, Señor, oh Dios del cielo, eches colirio a nuestros ojos para que podamos verte, podamos oírte y verte con los ojos de la fe, Señor. Como lo hicieron los antiguos, Señor. Como lo hicieron aquellos héroes, 18 héroes de la fe, Señor. Que decidieron mirar no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe y poner su mirada en lo eterno, Señor. Y por eso, Señor, ellos aquí vivieron, Señor, oh Dios del cielo, en un mundo complicado, difícil, Señor, expuestos a persecución, expuestos a sufrimientos, expuestos, Señor, oh Dios del cielo, a tantas cosas, pero cuando se fueron de este mundo, se fueron tranquilos, se fueron con gozo, Señor, porque sabían, Señor, en quién habían creído, a quién habían creído y lo que les esperaba, Señor. Muchas gracias, Señor. En este mundo convulsionado en el cual vivimos, se necesita, Señor. Necesitamos urgentemente, Señor, avivar nuestra fe, fortalecer nuestra fe y cimentar nuestra fe, Señor, en ti, Señor. Porque tú eres el Dios eterno, el Dios de amor. Y tu palabra, Señor, es verdad. Y tu palabra nunca cambia.
Tu palabra permanece para siempre. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordemos que 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de iglesia en casa, viviendo la experiencia pues, de adorar juntos a nuestro Dios desde nuestros hogares. Que tengan un excelente día y nos vemos 6 de la tarde. Bendiciones para todos.